La fortaleza no tenía nombre, o quizá lo había perdido con el tiempo, como pierden nombre los lugares que ya no necesitan ser recordados. Se alzaba en medio de una llanura silenciosa, construida con una piedra tan antigua, que parecía haber absorbido la paciencia de los siglos. Desde afuera no impresionaba por su altura ni por su forma, sino por algo más difícil de describir, la sensación de que estaba incompleta a propósito, como si hubiera sido diseñada no para ser conquistada, sino para ser recorrida sin llegar nunca a un final claro. Quienes cruzaban sus muros por primera vez solían detenerse apenas entraban, confundidos por lo que veían, pasillos que se bifurcaban sin señalización, salas amplias con paredes desnudas, escaleras que llevaban a puertas cerradas, y más puertas, y más, miles de ellas, dispuestas sin un orden evidente. Algunas eran enormes, talladas con símbolos que nadie recordaba. Otras pequeñas, casi humildes, como si no esperaran visitas. Otras apenas visibles, integradas a la piedra, tan discretas que solo quienes buscaban algo con desesperación lograban notarlas. Todas, sin excepción, estaban cerradas. El guardián vivía allí desde siempre, o al menos eso sentía. No recordaba haber llegado ni haber sido nombrado para su tarea. Simplemente había despertado un día con la certeza de que ese era su lugar y esa era su función. No portaba armas ni vestía armadura. Su ropa era sencilla, funcional, casi olvidable, como si el mundo no necesitara fijar los ojos en él. Su labor no era abrir puertas, ni custodiar secretos, ni impedir el paso. Su tarea consistía en observar, vigilar, asegurarse de que nadie permaneciera demasiado tiempo frente a una sola puerta. No importaba cuál. No importaba cuán prometedora pareciera. Cuando alguien se detenía demasiado, el guardián se acercaba con pasos lentos y una voz serena, y decía siempre lo mismo, que quizás era momento de seguir caminando, que había otras puertas, otros pasillos, otras posibilidades. Algunos lo escuchaban. Muchos no. Las personas llegaban a la fortaleza con una convicción firme, casi violenta, sabían exactamente qué puerta querían abrir, aun antes de verla. Decían reconocerla al instante, como si algo dentro de ellos reaccionara de forma automática. Se detenían frente a ella con una mezcla de esperanza y temor, apoyaban la mano en la madera o en la piedra fría, probaban el picaporte una y otra vez. Al principio reían, convencidos de que era cuestión de tiempo. Luego fruncían el ceño, insistían, empujaban, golpeaban. Pasaban las horas, los días, a veces los años. El guardián los observaba desde la distancia, reconociendo en cada gesto una historia que ya había visto repetirse incontables veces. Al principio había sentido compasión. Luego, con el paso del tiempo, había aprendido a respetar ese ritual como algo necesario, aunque doloroso. Muchos se sentaban frente a la puerta que habían elegido, seguros de que la paciencia era la clave. Decían que todo lo valioso tardaba en abrirse, que la espera era una prueba, que rendirse sería traicionarse a sí mismos. Construían pequeñas rutinas alrededor de la puerta, limpiaban el polvo, marcaban los días en la pared, hablaban con ella como si pudiera oírlos. Otros se enojaban con la fortaleza entera, acusaban al guardián de ocultar el mecanismo correcto, de mentir, de disfrutar su frustración. Algunos lloraban en silencio. Otros se endurecían, convencidos de que el dolor era el precio a pagar por lo que aguardaba del otro lado. El guardián intervenía solo cuando la espera empezaba a consumirlos por completo, cuando el cuerpo seguía allí pero la mirada se volvía vacía, como si ya no miraran la puerta, sino la idea de lo que esa puerta representaba. Con el tiempo,
El guardián había aprendido a detectar el momento exacto en que una persona dejaba de estar frente a una puerta y pasaba a estar atrapada por ella. No era una cuestión de tiempo, sino de postura. De cómo el cuerpo se tensaba. De cómo la voz cambiaba. De cómo la esperanza se transformaba en obligación. En esos casos, se acercaba despacio, sin interrumpir de golpe, y sugería caminar un poco, explorar otros pasillos, descansar. Algunos aceptaban a regañadientes y, al alejarse, parecían aliviarse, como si el simple hecho de soltar la puerta les devolviera algo que no sabían que habían perdido. Otros lo ignoraban por completo. Y el guardián, fiel a su rol, no insistía más de lo necesario. Sabía que nadie abandona una puerta antes de estar listo. Durante años o siglos, ya no sabía, jamás se había preguntado por qué él mismo nunca intentaba abrir ninguna. Pasaba frente a ellas todos los días, las observaba, las tocaba al pasar, pero nunca sentía el impulso de probar. Algo en su interior le decía que no era su función, que su lugar estaba en el movimiento, no en la espera. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa certeza comenzó a resquebrajarse. Empezó a notar un peso extraño en el pecho cada vez que veía a alguien marcharse derrotado, o quedarse hasta desvanecerse frente a una puerta cerrada. Empezó a preguntarse qué había del otro lado, no con curiosidad, sino con una inquietud más profunda, y si él también estaba evitando algo. Una noche, mientras recorría un pasillo que rara vez visitaba, se detuvo frente a una puerta pequeña, casi invisible. No era llamativa. No parecía prometer nada extraordinario. Sin embargo, algo lo retuvo allí más de lo habitual. No una urgencia, sino una pausa distinta, como si el tiempo hubiera aflojado su marcha. El guardián apoyó la mano sobre la superficie fría y, por primera vez, sintió el impulso de girar el picaporte. No lo hizo. Retiró la mano de inmediato, sorprendido por su propio gesto. Permaneció allí largo rato, sin moverse, escuchando el eco de sus propios pensamientos, preguntándose cuándo había empezado a sentirse tan ajeno a las puertas como quienes llegaban buscando respuestas. Esa noche no durmió. Caminó por la fortaleza hasta el amanecer, observando las puertas con otros ojos, como si ya no fueran solo parte de su entorno, sino preguntas silenciosas. Por primera vez, comprendió que quizás su rol no era tan distinto del de aquellos a quienes vigilaba. Él también había elegido una forma de quedarse. No frente a una puerta, sino dentro de una función. Y por primera vez, esa certeza no le resultó tranquila. La fortaleza seguía allí, inmóvil, llena de puertas cerradas. La gente seguiría llegando, buscando la correcta. El guardián seguiría cumpliendo su tarea. Pero algo había cambiado, aunque aún no supiera nombrarlo. Algo se había abierto, no en la piedra ni en la madera, sino en el espacio invisible donde nacen las preguntas que no se pueden volver a cerrar. Desde aquella noche, la fortaleza ya no se sentía igual para el guardián. No había cambiado su forma, ni la disposición de los pasillos, ni el número de puertas, pero algo en el silencio se había vuelto más denso, como si cada pared retuviera una pregunta que antes no estaba allí. El guardián continuó con su rutina, recorriendo los corredores, observando a los recién llegados, repitiendo las mismas palabras cuando alguien permanecía demasiado tiempo frente a una puerta cerrada. Sin embargo, ahora, cada vez que hablaba, escuchaba su propia voz como si proviniera de otro lugar. Las frases que antes surgían con naturalidad comenzaban a sonar aprendidas, ensayadas, como si ya no estuviera del todo seguro de creer en ellas. Quizás sea momento de seguir caminando, decía, y algo en su interior respondía en silencio, ¿y si yo también debería hacerlo? Las personas seguían llegando con la misma fe obstinada.
El guardián empezó a notar matices que antes pasaban desapercibidos. Algunos no buscaban realmente abrir una puerta, sino demostrar que habían elegido bien. Otros parecían necesitar que la puerta permaneciera cerrada, como si abrirla los obligara a enfrentarse a algo que no estaban preparados para ver. Observando esos gestos, comenzó a reconocer en ellos reflejos de sí mismo. Él también había construido su identidad alrededor de una certeza incuestionada, la de ser el guardián. Nunca había pedido ese rol, pero tampoco lo había rechazado. Simplemente lo había aceptado, como se aceptan las cosas que no parecen tener alternativa. Un día, un hombre mayor se sentó frente a una puerta de hierro oscuro. No gritó, no golpeó, no suplicó. Simplemente se quedó allí, en silencio, mirando el suelo. El guardián lo observó durante horas. No parecía atrapado por la puerta, pero tampoco dispuesto a marcharse. Cuando finalmente se acercó, el guardián pronunció su frase habitual, aunque con menos convicción que otras veces. El hombre levantó la mirada y sonrió con cansancio. Dijo que ya sabía que la puerta no se abriría, pero que tampoco sabía quién sería si se iba. Aquellas palabras quedaron flotando entre ambos, incómodas y precisas. El guardián no supo qué responder. Por primera vez, no tenía un consejo. Se alejó sin insistir, consciente de que algo en ese intercambio había tocado una fibra que llevaba demasiado tiempo inmóvil. Esa noche, el guardián volvió al pasillo donde había encontrado la puerta casi invisible. Caminó despacio, como si temiera llegar demasiado pronto. Cuando la encontró, se detuvo frente a ella sin tocarla. Se dio cuenta de que no sentía curiosidad por lo que pudiera haber del otro lado. Lo que lo inquietaba era otra cosa, la posibilidad de que nunca hubiera sido su función no abrir puertas, sino no necesitarlas. Esa idea lo sacudió con una fuerza inesperada. Hasta ese momento, había creído que su distancia con las puertas era una forma de sabiduría. Ahora comenzaba a sospechar que también podía ser una forma de miedo, más sutil, más aceptable, pero miedo al fin. Durante los días siguientes, empezó a experimentar algo nuevo, dudas sobre la fortaleza misma. Antes la veía como un lugar neutral, casi natural, como si siempre hubiera existido y siempre fuera a existir. Ahora empezó a preguntarse quién la había construido y con qué propósito. No encontraba respuestas, solo más puertas. Algunas le parecían distintas, como si reaccionaran a su presencia. No se abrían, pero había algo en su textura, en la forma en que devolvían el eco de sus pasos, que le resultaba extraño, casi expectante. Empezó a notar que algunas personas, al alejarse de una puerta, no se iban derrotadas, sino aliviadas, como si hubieran soltado un peso invisible. Esas personas caminaban distinto, más livianas, y a menudo salían de la fortaleza sin mirar atrás. El guardián comenzó a cuestionar la regla más básica de su rol, intervenir solo cuando la espera se volvía destructiva. ¿Y si la espera misma era parte del problema? ¿Y si su presencia, su vigilancia constante, reforzaba la idea de que las puertas debían abrirse, de que había algo correcto del otro lado? Por primera vez, se permitió imaginar qué pasaría si nadie cuidara las puertas, si nadie validara la espera. La idea lo inquietó profundamente. No sabía quién sería sin esa estructura. No sabía si la fortaleza seguiría existiendo sin él, o si él mismo desaparecería con ella. Una tarde, sin saber muy bien por qué, se encontró hablándole a una mujer joven que estaba a punto de sentarse frente a una puerta recién descubierta. En lugar de pronunciar la frase habitual, le preguntó qué esperaba encontrar detrás. La pregunta la descolocó. Tartamudeó, ensayó respuestas vagas, y finalmente admitió que no lo sabía. El guardián asintió,
comprendiendo que esa era una honestidad poco frecuente en la fortaleza. La mujer se quedó unos minutos más y luego se alejó sin sentarse. El guardián la observó marcharse con una mezcla de alivio y vértigo. Había roto, aunque fuera levemente, la rutina. Y el mundo no se había derrumbado. Esa noche, mientras recorría los pasillos, sintió por primera vez que la fortaleza respiraba de otra manera. No era un cambio visible, sino una sensación, como si el lugar respondiera a su inquietud. Las puertas seguían cerradas, pero ya no parecían tan definitivas. El guardián se detuvo en medio de un corredor largo, rodeado de puertas a ambos lados, y se preguntó si su verdadera tarea no había sido nunca vigilar a los demás, sino aprender a mirar sin necesidad de controlar. Comprendió que había pasado toda su existencia cuidando de que otros no se quedaran atrapados, mientras él mismo se había quedado atrapado en la idea de que su rol lo definía por completo. Al amanecer, regresó una vez más a la puerta pequeña y casi invisible. Esta vez no sintió urgencia ni temor. Solo una quietud nueva. Apoyó la mano sobre la superficie fría y la dejó allí, sin intentar girar el picaporte. Entendió entonces que abrir la puerta no era el siguiente paso. El siguiente paso era quedarse, no esperando, sino presente, sin exigirle nada a la puerta ni a sí mismo. Por primera vez, no sintió que estaba incumpliendo su función. Sintió, más bien, que estaba empezando a comprenderla. La fortaleza seguía llena de puertas cerradas, y la gente seguiría llegando con sus certezas y sus dudas. Pero el guardián ya no era el mismo. Algo se había desplazado en su interior, una grieta apenas perceptible que empezaba a dejar pasar otra forma de mirar. Y aunque aún no sabía qué vendría después, intuía que la verdadera prueba no sería abrir una puerta, sino aprender a soltar la necesidad de que alguna vez se abriera. A partir de ese día, el guardián dejó de recorrer la fortaleza como alguien que cumple una tarea y comenzó a caminarla como quien escucha. No buscaba nada en particular, pero tampoco evitaba las preguntas. Se detenía más tiempo en los pasillos menos transitados, allí donde el polvo parecía más antiguo y las puertas no mostraban marcas de manos insistentes. Descubrió que había corredores que nunca había recorrido del todo, no porque estuvieran ocultos, sino porque nunca habían requerido su atención. Era extraño reconocer que incluso en un lugar que creía conocer por completo, todavía quedaban zonas ignoradas, no por imposibilidad, sino por costumbre. Las personas seguían llegando, y el guardián seguía observándolas, pero ahora notaba algo distinto en su manera de intervenir. Ya no se apresuraba a interrumpir la espera ni a sugerir movimiento. A veces simplemente se sentaba cerca, sin hablar, compartiendo el silencio. En esos momentos, la gente parecía menos tensa. Algunos, al sentirse acompañados sin ser dirigidos, se levantaban por sí mismos y seguían caminando. Otros permanecían un rato más, pero sin la rigidez que antes los atrapaba. El guardián comprendió que su presencia podía ser un espejo o una presión, y empezó a elegir con cuidado qué ofrecía en cada encuentro. Una tarde, mientras observaba a un joven que golpeaba una puerta con desesperación, sintió un impulso distinto al habitual. No era la urgencia de intervenir ni el deseo de alejarlo, sino una pregunta dirigida a sí mismo: ¿qué espero yo de esta escena? Al reconocerla, el impulso se disipó. El joven, tras varios intentos fallidos, se apoyó contra la pared y dejó caer los brazos. No lloró ni gritó. Simplemente respiró hondo y se quedó quieto. El guardián no se acercó. Y, al cabo de un tiempo, el joven se levantó y se marchó sin mirar atrás. El guardián sintió un estremecimiento suave, casi imperceptible, como si algo hubiera encajado sin ruido. Con el paso de los días, empezó a notar cambios en la fortaleza que no podía explicar del todo.
No eran transformaciones evidentes, sino alteraciones mínimas en la percepción. Algunos pasillos parecían más cortos. Ciertas puertas, antes imponentes, ahora resultaban extrañamente comunes. Otras, casi invisibles, parecían destacar sin razón aparente. El guardián sospechó que la fortaleza no cambiaba en sí misma, sino en la relación que las personas y él establecían con ella. Como si el lugar respondiera a la intención con la que era recorrido, no a la fuerza con la que era desafiado. Esa idea lo llevó a una conclusión inquietante: tal vez la fortaleza no estaba diseñada para ser superada, sino habitada. Tal vez las puertas no eran obstáculos ni pruebas, sino referencias, marcas de algo que las personas proyectaban sobre ellas. El guardián se preguntó cuántas veces había reforzado la ilusión de que había algo esencial detrás de cada puerta, simplemente por asumir que su rol consistía en administrar la espera. Comprendió que incluso su silencio anterior había sido una forma de validación. Y esa comprensión no vino acompañada de culpa, sino de una calma incómoda, la calma que aparece cuando una verdad deja de poder evitarse. Una noche, mientras descansaba apoyado contra una pared, el guardián recordó fragmentos de una vida que no sabía si eran recuerdos o invenciones. Se vio a sí mismo llegando por primera vez a la fortaleza, joven, curioso, convencido de que su tarea era temporal. Recordó haber pensado que, cuando entendiera cómo funcionaban las puertas, podría marcharse. Pero el tiempo había pasado sin marcarse, y la tarea se había convertido en identidad. Esa noche, por primera vez, no intentó reconstruir una historia coherente sobre su origen. Aceptó la incertidumbre como parte del presente. Y en esa aceptación, algo se alivió. Al día siguiente, ocurrió algo que nunca había sucedido. Una mujer se acercó al guardián y le preguntó si él sabía abrir puertas. La pregunta no tenía desafío ni súplica, era directa, casi ingenua. El guardián la miró largo rato antes de responder. Dijo la verdad, que no sabía. Que nunca había intentado abrirlas de verdad. La mujer asintió, como si eso fuera suficiente, y siguió caminando. El guardián sintió una mezcla de vértigo y libertad. Decir que no sabía había sido más liviano que sostener la certeza de que no debía saber. Esa tarde volvió a la puerta pequeña y casi invisible. Se sentó frente a ella, no como los otros, sino con una quietud distinta. No esperaba que se abriera. No esperaba nada. Observó la textura de la piedra, las grietas finas, el modo en que la luz se filtraba por el pasillo. Permaneció allí largo rato, respirando, dejando que la fortaleza existiera sin exigirle respuestas. En algún momento, notó que el impulso de levantarse o de probar el picaporte había desaparecido por completo. No se sentía contenido por la puerta ni definido por su cierre. Simplemente estaba. Al levantarse, caminó por un corredor nuevo, o quizá antiguo, que nunca había recorrido con atención. Al fondo, encontró una sala amplia, vacía, sin puertas visibles. El espacio lo desconcertó más que cualquier otra cosa. Allí no había nada que esperar ni nada que evitar. Se sentó en el centro y comprendió que ese vacío no era una ausencia, sino una invitación silenciosa a dejar de buscar. Permaneció allí hasta que la luz cambió, sin sentir urgencia por regresar a su recorrido habitual. Cuando volvió a los pasillos principales, notó que algunas personas lo observaban con curiosidad. No por algo que hubiera hecho, sino por algo que ya no hacía. Su forma de moverse había cambiado. Ya no parecía vigilar. Parecía acompañar. El guardián entendió entonces que su rol no se estaba desmoronando, sino transformando. Ya no era quien impedía que otros se quedaran atrapados, sino quien recordaba, con su sola presencia, que no había nada que forzar.
Esa noche, al recorrer la fortaleza, sintió que las puertas seguían cerradas, pero ya no eran el centro de todo. Eran parte del paisaje, no su sentido. Y por primera vez, el guardián pensó que quizá su tarea no había sido nunca custodiar puertas, sino aprender a vivir sin necesitarlas. La fortaleza, silenciosa y antigua, parecía aceptar esa idea sin resistencia, como si hubiera estado esperando ese gesto desde siempre. La fortaleza amaneció distinta, aunque nadie habría sabido decir por qué. No había muros caídos ni puertas abiertas, no había luz nueva ni sombras extrañas. Y sin embargo, algo en el aire se sentía menos denso, como si el lugar hubiera dejado de sostener un peso que durante siglos había considerado propio. El guardián lo percibió apenas dio sus primeros pasos del día, no como un pensamiento, sino como una ausencia. La ausencia de la tensión que antes lo empujaba a recorrer, a vigilar, a estar siempre atento a que nadie se quedara demasiado tiempo en un mismo lugar. Por primera vez, caminó sin un propósito claro. Y eso no lo inquietó. Las personas siguieron llegando, como siempre. Entraban con la misma expectativa silenciosa, con la mirada entrenada para reconocer su puerta. Pero algo sutil había cambiado en sus gestos. Algunos se detenían menos tiempo. Otros caminaban más despacio, como si no tuvieran tanta prisa por encontrar aquello que creían buscar. El guardián observaba sin intervenir y descubrió que su sola presencia ya no funcionaba como una advertencia, sino como un recordatorio implícito de que no había urgencia real. A veces alguien se le acercaba y preguntaba cuál era la puerta correcta. El guardián respondía con honestidad, que no lo sabía, que nunca lo había sabido. Y, sorprendentemente, esa respuesta no generaba enojo ni decepción. Generaba silencio. Un silencio fértil. Con el correr de las horas, el guardián empezó a notar algo que antes le habría resultado imposible. Algunas personas salían de la fortaleza sin haber elegido una puerta. No se marchaban frustradas ni derrotadas. Simplemente se iban, como quien comprende que no hay nada más que hacer en un lugar que ya cumplió su función. El guardián sintió una calma profunda al verlos partir. No porque la fortaleza se vaciara, sino porque empezaba a entender que nunca había sido un destino, sino una pausa prolongada en el camino de otros. Al caer la tarde, regresó una vez más a la puerta pequeña y casi invisible. Se quedó frente a ella unos instantes, no por costumbre, sino por gratitud. Aquella puerta había sido el inicio de su quiebre, aunque nunca se hubiera abierto. Sonrió al darse cuenta de que ya no sentía ninguna relación especial con ella. Era solo una puerta más. O quizás, por primera vez, era simplemente piedra. El guardián comprendió entonces que las puertas no perdían su poder cuando se abrían, sino cuando dejaban de ser necesarias para sostener una identidad. Esa noche, algo ocurrió sin ruido ni anuncio. Mientras el guardián recorría un pasillo central, notó que las puertas parecían menos numerosas. No habían desaparecido, pero ya no dominaban el espacio. Había más muro, más aire, más vacío entre una y otra. La fortaleza no se estaba desmoronando, estaba soltando. El guardián se detuvo y apoyó la mano en la pared. Sintió la piedra firme, real, presente. Por primera vez, no sintió que estaba dentro de algo que debía comprender, sino dentro de algo que simplemente era. Caminó hasta la sala vacía que había descubierto días atrás. Se sentó en el centro, como la primera vez, pero esta vez no hubo revelación ni pensamiento profundo. Solo una quietud amplia, sin bordes. Comprendió entonces que esa sala no era una excepción dentro de la fortaleza, sino su núcleo. Todo lo demás, las puertas, los pasillos, las esperas, orbitaban alrededor de ese vacío esencial.
Y ese vacío no pedía ser llenado. Al levantarse, el guardián supo que algo había llegado a su fin, aunque no supo decir qué. No sintió tristeza ni alivio, solo una claridad suave. Caminó hacia la salida de la fortaleza sin decidirlo del todo. Nadie lo detuvo. Nadie lo observó marcharse. Y eso le pareció correcto. Al cruzar el umbral, no hubo ceremonia ni cambio abrupto. La llanura seguía allí, abierta, silenciosa, extendiéndose sin promesas ni advertencias. El guardián dio unos pasos y se detuvo, mirando hacia atrás. La fortaleza seguía en pie. No se derrumbó ni desapareció. Las puertas seguían cerradas. Pero ya no parecía un lugar que reclamara algo. Parecía un lugar que había cumplido su función. El guardián entendió entonces que su rol nunca había sido custodiar puertas ni regular esperas. Su rol había sido permanecer lo suficiente como para aprender que no todo obstáculo es un límite y que no todo cierre es una negación. A veces, es solo una invitación a dejar de golpear. Se dio vuelta y comenzó a caminar por la llanura. No sabía a dónde iba. No tenía un nuevo rol, ni una nueva tarea, ni una historia que contar sobre lo que había dejado atrás. Y por primera vez, eso no le resultó inquietante. Cada paso era ligero, no porque supiera el camino, sino porque ya no necesitaba justificarlo. Dentro de la fortaleza, las personas seguirían llegando. Algunas esperarían frente a puertas durante años. Otras caminarían un rato y se irían. Y quizá, de vez en cuando, alguien recordaría vagamente que alguna vez hubo un guardián. No como una figura de autoridad, sino como una presencia tranquila que no prometía aperturas, pero tampoco exigía permanencias. Y así, sin puertas abiertas y sin finales grandiosos, la historia del guardián encontró su cierre natural. No en una cima, no detrás de una puerta, sino en el momento silencioso en que dejó de necesitar que algo se abriera para poder seguir caminando.